Muy buenos días, queridos hermanos. Qué bendición encontrarnos otra vez por este medio. Saludamos a nuestra familia y a los simpatizantes que con devoción y un interés especial también se conectan a esta página para disfrutar de este tiempo especial. Es el deseo de mi corazón y es mi oración sincera de que ustedes hayan disfrutado de una semana con provisión, con protección, con fortaleza en medio de las luchas, y que hoy estén ahí con entusiasmo, con esperanza, siempre sabiendo de que Dios nos sorprende. Antes de la lectura, aunque si quiere la empieza a preparar en el profeta Daniel, libro del profeta Daniel, capítulo número 3 en su Biblia, vamos a leer ahí y vamos a enfocar el tema de lealtad y libertad. Es el último domingo de septiembre y en vista de la conmemoración que tenemos, pues vamos a hablar un poquito de esto, pero vamos a enfatizarnos en la lealtad. Y para su ánimo, antes de leer, para usted que puede estar en luchas, te quiero contar un pequeño testimonio que el Señor pone en mi corazón en este momento. Hace muchos años, tal vez 20, estábamos en una casa de familia. Y tuvimos una reunión sencilla, éramos unos 15 tal vez. Y ahí tuvimos una meditación de la palabra del Señor, así como la de hoy, sencilla. Y según nosotros que estábamos cumpliendo un programa solamente. Así que cantamos, leímos, meditamos un poquito y oramos. Lo que yo no sabía es que el Espíritu de Dios estaba haciendo una obra en un hombre ahí. Lo estaba liberando de 37 años de alcoholismo. Eso fue una sorpresa para nosotros porque no hicimos nada extraordinario, no gritamos, ni siquiera lo pedimos. Y lo que no sabíamos, Él mismo lo testificó, que en ese día tan sencillo, el Señor hizo una obra grandiosa. Este hermano ahí está, perseverando. Así que si usted está en alguna lucha, pues no deje de esperar cosas grandes del Señor en medio de la más sencilla situación o de la más sencilla reunión como la que hoy tenemos. No deje de esperar grandes cosas del gran Señor de gloria. Bien, libro de Daniel, capítulo 3, vamos a leer los versículos del 16 al 28. Quizá usted me diga, ¡ala tantos, pastor! Vamos a leer un poquito la Biblia. Es una historia hermosa, un testimonio poderoso y vale la pena aprovechar. Y no vamos a leer toda la historia. Solamente vamos a leer una parte para que nos enfoquemos en el tema que estamos hoy por hablar. Nos va a hablar de la lealtad. Y lealtad, dice el diccionario, es sinceridad, honradez y fidelidad. Eso es lealtad. Lealtad es sinceridad, honradez y fidelidad. Daniel capítulo 3 del 16 en adelante dice de la siguiente manera. Sadrac, Mesac y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abed-nego y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrac, Mesac y Abed-nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abed-nego. Y estos 3 varones, Sadrac, Mesac y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Voy a agregar aquí un comentario pequeño, y es que era una como rampa, dice la historia, y lógicamente en el fondo de esa rampa allá era donde estaba el combustible.
el combustible que hacía arder ese fuego que estaba a muy alta temperatura. Así que allá cayeron, encima del combustible. Versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego, sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses, dijo Nabucodonosor, porque era idólatra. Y entonces tenía dioses. Pero aquí, si usted se da cuenta, en su Biblia dice semejante al hijo de los dioses, está con D minúscula, porque no es Dios. Versículo 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesac y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abed-nego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Acompáñeme a orar. Padre Santo, gracias por estos testimonios luminosos, preciosos y trascendentes que tú, por tu Santo Espíritu, permitiste que quedaran en tu palabra para nuestra bendición, para la bendición de tu pueblo en todos los tiempos y en todas las regiones de la tierra. Hoy lo meditamos y confiamos en que, por ser tu palabra, tendrá una bendición especial en todos nuestros corazones y que le den honra a nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos la esperanza que tenemos, por quien tenemos la revelación que el Espíritu Santo nos da. Entonces, con mucha gratitud, a ti meditamos esta porción. Por Jesucristo nuestro Señor, a quien pertenece la gloria por siempre, damos las gracias. Amén. ¿Qué le pareció el relato? Léalo todo. Por cierto, Sadrac, Mesac y Abed-nego eran nombres que le pusieron los caldeos, la gente de Babilonia, a 3 jóvenes judíos que realmente se llamaban Misael, Ananías y Azarías. Eran 3 jóvenes judíos. Y también el libro de Daniel incluye a Daniel, pero en este caso vamos a meditar en los 3 especialmente, y a Daniel le habían puesto Belsasar en la lengua caldea. Así que la palabra del Señor es una fuente hermosa de inspiración y que abunda en ejemplos de santos y santas que le fueron leales al Señor, aún a costa de arriesgar sus propias vidas. Por ejemplo, en la carta a los Hebreos, en el capítulo número 11, no lo vamos a leer, habla de los héroes de la fe, que lucharon, resistieron, sufrieron y tantas cosas, pero perseveraron en la fe, perseveraron en la devoción, perseveraron en la confianza y fueron leales al Señor toda su vida. Dice la historia que en esa última invasión que hizo Nabucodonosor a Jerusalén, pues esa fue una destrucción terrible. Fue cuando destruyeron el muro, destruyeron el templo, se robaron las cosas de oro que eran para el culto a Dios y se lo llevaron a la región de Sinar, en donde estaba Babilonia y que hoy hay países árabes ahí. Son lugares petroleros. Y en esa ocasión, ante esa invasión a los judíos en Jerusalén, mataron a muchos y se llevaron 4,000 más o menos, se llevaron a Babilonia. Dentro de esos 4,000 era gente escogida, pues, que tenían talentos, que tenían artes, en fin, se los llevaron. Y dentro de esos
4,000 iban estos 4 jóvenes: Daniel, Misael, Azarías y Ananías. Ahí iban ellos para ser cautivos en Babilonia. Se fueron pues como esclavos, como presos para allá. Y no vamos a entrar en todos los detalles, que usted los puede leer, son emocionantes, pero pasó el tiempo. Y entonces en alguna oportunidad el rey Nabucodonosor, que en ese tiempo era el emperador, no había lugar en el mundo que no hubiera sido dominado por él y su ejército, que pidió que se le escogieran jóvenes de ciertas características, muy saludables, muy preparados, muy presentables, idóneos para aprender y para que se les enseñara la cultura, la lengua caldea y, según la intención de ellos, también la religión caldea. Pero dentro de todos esos jóvenes que fueron elegidos iban estos 4 jóvenes: Daniel, Misael, Azarías y Ananías, judíos del pueblo de Dios. Y cuando les comenzaron a decir la nueva disciplina que iban a vivir, los llevaron a las regiones del palacio. Entonces ellos propusieron en su corazón que no se iban a contaminar. Ellos iban a ser leales a su Dios y leales a su pueblo. Y comenzaron por incluso pedir una comida diferente. No querían comer lo que comía el rey. Y mire, la mayoría de todos ellos aceptaron lo que les dieron. Pero estos 4 jóvenes dijeron: no, nosotros vamos a serle leales a nuestro Dios. Más adelante, según la soberanía divina, este hombre, el emperador Nabucodonosor, tuvo un sueño. Y entonces fue tan inquietante el sueño y tan impresionante que llamó a sus astrólogos, magos, adivinos y brujos y todo lo que tienen muchos de estos gobernantes para que le dijeran qué era el sueño, porque era muy impactante a su vida. Y entonces, como se le olvidó el sueño, entonces les dijo a ellos: pues adivínenmelo y díganmelo su significado. Y todos estos hombres no pudieron. Le dijeron: no, es que no es posible, cuéntenos recuerda el sueño y entonces nosotros les damos la interpretación. Y él dijo: no lo recuerdo. Y como era un hombre terrible, cruel, dijo: mire, si no me lo dicen ustedes, los voy a mandar a asesinar a todos. Y de hecho hizo un edicto de una vez de muerte para todos los sabios y astrólogos, y ahí entraban estos 4 jóvenes. Pero por la gracia divina, después de la oración, Daniel y sus 3 amigos, Dios le reveló el sueño a Daniel. Le reveló cuál era el sueño y le reveló su significado. Y cuando se presentaron ante el rey para decirle lo que Dios les había revelado, tal fue la impresión de este hombre terrible, tal fue la impresión de escuchar exactamente lo que él había soñado y de recibir el significado, que él, que no se hincaba delante de nada ni de nadie, dice el capítulo 2 y versículo 46, entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que les ofreciesen presentes e incienso. Ahí fue donde Daniel fue encumbrado. Ya casi lo nombraron Dios, pero claro que él no aceptó. Era un hombre de Dios, pero jamás se creía Dios. Y entonces dice que Daniel solicitó al rey, 2:49, y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abed-nego, sus amigos, y Daniel estaba en la corte del rey. Así que ahora resultan estos 3 jóvenes como gobernadores de los departamentos de las provincias en el reino de Babilonia. Ahora tenían prestigio, respeto y honores. Esa es la recompensa que Dios le da al que le es fiel, al que le es leal. Pero tomemos muy en cuenta esto: la lealtad va a ser probada. A este punto era una prueba fuerte, pero Dios estuvo ahí. Ahora la lealtad va a ser probada otra vez en estos 3 jóvenes. Y esto fue lo que nosotros leímos. Dice la palabra del Señor que dentro del sueño que Daniel le reveló a este hombre, que era una estatua a la que él había soñado, le dijo: la cabeza de oro eres tú, oh rey. Y eso representaba el reino babilónico. Y después lo demás, que es toda una serie de predicaciones que habla de los reinos y los imperios que han habido en la tierra,
como son el griego, el medo-persa, el romano y el caldeo, que es el que estamos hablando, y habla del quinto reino, que es otro mensaje y que representa el reino eterno de Dios. Por ahí andamos, en otra oportunidad lo comentamos. Pero este emperador, no por lo que recibió de revelación se convirtió. Sí se humilló, reconoció y lo que usted quiera, pero no se convirtió. A lo que le puso atención es a que él era la cabeza de oro. Y entonces, como era idólatra, y por cierto también ególatra, entonces mandó a construir una estatua. Dice la historia, es posible que esa estatua haya tenido algún pedestal de unos 3-4 metros de altura, el pedestal, tal es como la Estatua de la Libertad de Nueva York, pero que en total medía 28 metros y estaba recubierta completamente de oro. La Biblia dice una estatua de oro, pero ese oro sólido los historiadores piensan que más era un recubrimiento de oro. Hizo la estatua y ordenó a todos sus súbditos de todo el imperio. Ahí está el inventario de puestos, de cargos en la escritura, que todos vinieran a un campo de la provincia que se llamaba el campo de Dura, para que todos en un momento de adoración musical, por supuesto pagana, idolátrica, se postraran delante de la estatua y que el que no lo hiciera iba a morir quemado en un horno. Por supuesto, la mayoría piensa, o los estudiosos piensan, que esa estatua recubierta de oro él estaba como figurándose que era él, y lo que quería era que el mundo entero lo adorara. Y entonces todos los súbditos, todos los funcionarios de las diferentes regiones de la tierra habitada hicieron largos viajes. No eran viajes en avión, no eran viajes en pullman, era en camellos, en burros o a pie, pero hicieron el largo viaje para someterse a la orden idolátrica del rey. Y ahí estaban tomados en cuenta estos 3 jóvenes. Daniel estaba en la corte del rey, estos 3 jóvenes estaban en la provincia, y entonces también estuvieron dentro de la gran congregación de todos aquellos que se iban a postrar delante de la imagen al son de la orquesta que se menciona ahí, instrumento por instrumento. Pero cuando llegó el momento en que todos se inclinaron, ellos se quedaron de pie. Y al momento le llegó a la noticia al emperador que estaba ahí. Era posible que, la Biblia dice que unos hombres, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los 3 jóvenes judíos. Se piensa que estos hombres maliciosos eran sacerdotes de Marduk, que era el dios principal de los babilonios, y fueron a dar la queja porque eran envidiosos. Le tenían envidia a estos extranjeros que habían resultado encumbrados, y fueron a dar la queja, y entonces le dijeron: estos judíos no te respetan, oh rey. Estos judíos no adoran a tus dioses. Tú diste la orden de que cuando se tocaran los instrumentos, todos nos teníamos que postrar, y todos lo hicimos como tú lo ordenaste, adorando a la estatua que hiciste, pero ellos no obedecieron. Y dice la palabra del Señor que entonces el rey se molestó mucho, los mandó a traer y los llevaron inmediatamente, y entonces él les dijo: les voy a pedir que toquen otra vez los instrumentos. Y les voy a dar una oportunidad para que se postren, porque les digo de una vez que si ustedes no se postran delante de mi imagen que yo he levantado, ustedes van a morir dentro del horno ardiendo, y no va a haber Dios, no va a haber Dios que los libre de mi mano. Por supuesto, cuando dijo no va a haber Dios, con D minúscula. Y entonces fue cuando ellos le respondieron lo que yo le leí, o lo que leímos juntos desde el versículo 16. Lo volvemos a leer y dice, versículo 16: Sadrac, Mesac y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo.
y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, versículo 18, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esto colmó la ira del rey. Y dice que dijo que calentaran el horno 7 veces más. Es un número figurativo porque en ese tiempo no tenían termómetros para ver que era 7, ¿verdad? Pero lo calentaron mucho más de lo que siempre usualmente lo hacían. Así que estos jóvenes no declararon por rebeldía, sino declararon por lealtad que no iban a adorar dioses porque ellos saben quién es el Dios verdadero. Lo sabían y lo iban a honrar con su lealtad. Y fíjese usted lo que dijeron. Y si no están diciendo, y si Dios no puede, y si nuestro Dios no puede, sino que, y si nuestro Dios no quiere, si Él no nos quiere librar porque así es su soberana voluntad, tampoco le vamos a fallar. Y dice que entonces ahí están los detalles, los amarraron en sus ropas para que no se pudieran mover, y hombres vigorosos del ejército los cargaron y los tiraron, pero tal era la fuerza de la llama que dice que los hombres que los tiraron fueron calcinados por el fuego del horno. Los hombres vigorosos caldeos fueron calcinados. Pero ahí se glorificó el Señor, porque dice que tanto le agradó, es lo que se entiende, que tanto le agradó la lealtad de estos jóvenes contra los celos, el odio y el servilismo de los caldeos y otros que sí se habían sometido. Estos jóvenes mostraron valentía, fe y lealtad delante de su Dios. Y tanto le agradó al Señor que dice que cuando ellos cayeron allá, los estaba esperando un cuarto varón. Aquí dice el rey Nabucodonosor, cuando declara espantado lo que está viendo, dice, envió a su ángel. Pero lo que se entiende, muchos teólogos lo creen, era una de las parucías de nuestro Señor Jesucristo, que antes de venir por la Virgen María, se apareció en la tierra muchas veces y en esta ocasión para venir y salvar y redimir a sus siervos, y no solamente eso, sino para honrarlos también. Así que dice que el fuego no les hizo daño ninguno, lo cual fue un testimonio de la majestad de Dios para esos paganos que se habían prestado todos a la adoración idolátrica. Pero a estos leales siervos el Señor los honró, porque prefirieron morir, sufrir y morir, antes que traicionar a su Dios. Le repito, esto es emocionante, retante en gran manera, porque de verdad hacer lo que estos jóvenes hicieron, y muchos más, pero en este caso estamos meditando de ellos, mostrando lealtad al Señor a costa de sus mismas vidas, es verdaderamente un reto grande para nosotros de la cristiandad. Pero tristemente, la lealtad es escasa hoy. La lealtad es escasa. Es un valor que se ha perdido en gran manera en nuestras sociedades. Sin embargo, es un valor muy apreciado por Dios. La lealtad, ya le dije, ¿se recuerda lo que le dije? Lealtad es sinceridad, honradez y fidelidad. Y fíjese que tanto es el valor apreciado por Dios que en el Salmo 101 y versículo 6, si usted quiere lo apunta, si usted quiere lo busca. Salmo 101 y versículo 6 dice el Señor: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Mire cómo aprecia el Señor la fidelidad, la lealtad. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Qué prueba terrible a la que tuvieron estos jóvenes. Y por supuesto ahí salieron más exaltados de lo que habían estado antes, porque así es como Dios recompensa a sus fieles. Nosotros nos encontramos también con situaciones en las que tendríamos que demostrar nuestra lealtad. A veces son situaciones de vida como las que tenemos ahora, de luchas extras, de temores y situaciones. Y es ahí donde somos tentados muchas veces a negar nuestra fe, a abandonar nuestros valores,
fallándole al Señor. A veces también estamos no en situaciones, sino en momentos de presión que nos pueden que nos pueden tentar a dejar de ser leales al Señor. ¿Cuántos han sido aquellos hombres que después de haber recibido al Señor Jesucristo y haber hecho el propósito de arrepentimiento y transformación, pero habiendo vivido antes vidas de vicios y cosas, son tentados otra vez a esos vicios? Gracias a Dios la mayoría no cae, algunos sí vuelven a caer. Hay quienes han vivido en fornicación y vuelven a la fornicación, pero otros se detienen, ya no más. Es un arrepentimiento genuino. Y también otras situaciones, quizá con tentaciones sobre asuntos para robar o para hurtar o para poseer lo que no les corresponde. Y también cristianos que son tentados, cristianas que son tentadas, y algunos caen, otros no, por la gracia de Dios, porque han hecho el propósito, como aquellos jóvenes lo hicieron, de no contaminarse otra vez y de no fallarle al Señor. Pero muchos, con tal de agradar su carne, o nuestra carne, o con tal de agradar a la gente, resultamos fallándole al Señor. ¿Cuántas veces? Le voy a poner unos ejemplos. ¿Cuántas veces por quedar bien con la pareja se puede traicionar la decencia o el pudor? ¿Cuántas veces por quedar bien con el jefe se puede perjudicar al compañero? ¿Cuántas veces por lograr un negocio se puede abandonar la honestidad? Sí, hay quienes dicen que profesan la fe cristiana y sin embargo aceptan la corrupción. ¿Cuántas veces por consentir la vanidad se abandona la solvencia? Con esto quiero decir que cuántas veces por mantener un nivel de vida que no nos corresponde, nos endeudamos y como cristianos damos el mal testimonio de que a veces no pagamos. En eso se traiciona la lealtad al Señor. O por conquistar a una persona, en el caso de los jóvenes, se puede recurrir al engaño. Jóvenes cristianos, señoritas cristianas, aceptando situaciones con las cuales se puede traicionar al Señor. Pero la pandemia que estamos viviendo, con todas sus exigencias, se puede considerar como una prueba para nuestra lealtad. Y tristemente muchos cristianos en este tiempo de pandemia están perdiendo esa prueba, porque se están apartando del rebaño, se están enfriando en la fe, están descuidando su devoción y están contaminando su testimonio, tristemente. Pero gracias a Dios que también hay personas que en este tiempo de crisis han aprovechado la oportunidad para acercarse a Dios y a su palabra. Gracias a Dios. Si usted es uno de ellos, siga adelante, porque usted está aprovechando la oportunidad que Dios nos está dando a través de esta situación, que ya sea que Él la mandó directamente o que usó un instrumento, lo que sea, Dios lo está permitiendo y es un hablar de Dios para dar oportunidad a la humanidad, que mucha de ella no la está aprovechando. Pero otros, gracias a Dios, que sí lo están entendiendo con sencillez, con humildad y están acercándose al Señor y a su palabra para conocer a aquel a quien han amado y que nunca se les había revelado. Acercándonos a la pausa, le voy a decir esto, pero gracias a Dios que también hay hermanos y hermanas que en lugar de enfriarse, se han intensificado, que en lugar de apartarse, han aumentado su devoción. Han permanecido orando, sirviendo, contribuyendo para que la obra del Señor no se debilite, para que la obra del Señor no se detenga. Y hay muchos que también no han dejado de compartir para las necesidades de los más desposeídos. Es un tiempo que han aprovechado o hemos aprovechado para compartir nuestro pan, para compartir el ánimo, para compartir la fe, para acordarnos de aquellos que no tienen la facilidad que tal vez nosotros tenemos. Y mientras tanto, yo creo que todos, o la mayoría, somos testigos de la bondad del Señor, cómo Él nos ha sorprendido, porque quizá nosotros compartimos un pan y el Señor nos correspondió con 2. A estos fieles escucharán. Y Dios quiera que yo también y mi familia escuchemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dijo
en la parábola de los talentos, en San Mateo 25, versículo 21, le dijo: bien, buen siervo, fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Vale la pena ser fiel, vale la pena ser leal. Aquellos jóvenes que habían sido aprisionados, que habían sido acusados, que habían sido sentenciados a muerte y que experimentaron prácticamente la frontera de la muerte, fueron socorridos y honrados por el Dios de gloria, habiendo descendido en la persona santa para librarlos, redimirlos y exaltarlos. Ahora resultan otra vez libres y siguen leales para la gloria de Dios. Qué testimonio hermoso y retante para nuestra vida. Hagamos una pausa, escuchemos una alabanza, participemos con ella y luego volvemos para la conclusión, la breve conclusión final. Que falle, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levanto, me basta tu amor, Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. Eterno,
todo mi interior, Dios, justicia y amor, me abraza, Señor, te amo desde mi interior, Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final, y el clamor de mi ser es contigo estar desde mí, te lo mi alma clamará, Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final, y el clamor de mi ser es contigo estar desde mí, te lo mi alma clamará desde mí, te lo mi alma clamará desde mí, te lo mi alma Bienvenidos, gracias por estar ahí. Y quisiera recomendarle que no se desconecte inmediatamente. Siga un momentito ahí, escuche hasta la alabanza final. Haga usted de caso que ese es el tiempo de culto al Señor. Mire, tengo que mencionar esto. Hay dos tipos de culto, por lo menos, hay muchos más. Pero el culto de Caín, que estaba ahí para ofrendarle a Dios, por ley. Pero está el culto de Abel, que estaba ahí para ofrendarle culto al Señor, por amor. ¿De cuáles de los cultos quiere usted darle al Señor? ¿El que es por ley? ¿Es que hay que hacerlo? ¿Es que toca? ¿Es que ese es el programa? ¿O es, yo quiero alabar al Señor, yo quiero decirle gracias y yo quiero escuchar su voz hasta el final, como una ofrenda completa? O que así sea con usted, que quiera la ofrenda de Abel, por amor, por gratitud, por reconocimiento al Señor y su bondad y su fidelidad. Quiero decirle que nuestra lealtad está siendo probada. Y les repito, tristemente muchos están fallando, pero hoy es tiempo de reaccionar. Hoy es tiempo de volver. Y de reconocer que no es el estar en un recinto, en un templo solamente. No, la lealtad es en la vida diaria. Y la comunión es en la vida personal. Porque esa lealtad va a ser evaluada. Esa lealtad va a ser evaluada por el Señor. En el Nuevo Testamento, en la figura de la agricultura, dice que aquellos que plantaban trigo o cebada tenían un tipo de coladores grandes y entonces lanzaban el grano al aire o aporreaban las matas para que soltaran los granos y luego los granos los hacían hacia el aire para que levantaran y cayeran, y en ese vaivén despegaba toda la paja y entonces ya solamente se iba quedando el puro trigo. Esa figura el Señor, el Espíritu Santo, la usa para decir que así el Señor va a probar a su pueblo. Va a probar a ver si tiene algún peso, si tiene algún peso espiritual, si tiene contenido, si tiene fruto, si tiene entendimiento y si es leal. Y solamente los que pesan, así le dijeron a Belsasar, otro rey de Babilonia, el nieto de Nabucodonosor, así le dijeron: fuiste pesado, Belsasar, y no pesas nada, espiritualmente no pesas nada. Así, la paja, la cáscara del grano, vuela y se la lleva el viento, pero el grano se queda en su lugar. Por eso dice la palabra del Señor, que el Señor meterá el trigo en su lagar, su pueblo con él, y la paja habrá volado. Es aquella persona que no entiende la vida de fe,
y que solamente la tiene como tradición o como religión o como cumplimiento de ley. Él pesará los espíritus, dice su palabra. Así que usted y yo no nos engañemos. Tengamos conciencia, porque el Señor se va a volver a glorificar honrando a su pueblo. Va a honrar a su pueblo en este tiempo, que no solamente resiste, sino que persiste en la fe y comparte un testimonio para con la gente, para que la gente vea que de verdad donde el Señor Jesucristo habita es persona diferente, persona leal, persona que se sostiene en la fe y en la esperanza del Señor. Y como dijeron aquellos jóvenes, y si no nos libra, no lo vamos a traicionar. Termino diciendo, nuestro Señor Jesucristo le dijo a una de las iglesias en el Apocalipsis, en el capítulo número 2, si quiere lo busca, Apocalipsis capítulo 2, le dijo a la iglesia de Esmirna, en el capítulo 2 y versículo 10, les dijo, no temas en nada. A los cristianos de Esmirna y a todos nosotros, lo que vas a padecer, no temas en nada lo que vas a padecer. En ese caso, dijo, aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Y luego les dijo, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Nuestra lealtad está siendo probada. Si hemos fallado, cada día las misericordias del Señor son nuevas. Hoy podemos pedirle perdón al Señor y podemos meditar en otras formas como nosotros hemos traicionado para que el Señor nos renueve, nos perdone y que en el tiempo en que nos califique podamos ser hallados, aprobados, y que podamos escuchar esas palabras dulces del Señor Jesucristo que diga, bien, buen siervo, bien, buena sierva, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra y gózate con tu Señor. Y esa fidelidad y esa lealtad será observada por nuestros hijos y será imitada por nuestros hijos en algún momento de la vida. Hagamos una oración, cada quien sabe cómo está. Y yo no puedo juzgar a nadie, ni siquiera a mí mismo, pero sí puedo yo entender cómo estoy. ¿Cuál era la intención de este mensaje? Revisar nuestra lealtad a nuestro Rey y a su reino en este tiempo de crisis. Oremos al Señor y dígale usted a Él lo que está en su corazón. Usted se conoce y Él también. Y que el Señor renueve nuestras vidas y las fortalezca y podamos gozar. Decir, el Señor me calificó como fiel. Bendito Señor, Dios grande, maravilloso, soberano, Dios justo y misericordioso. Gracias te damos por tu palabra. Gracias por tu testimonio, Señor Jesús. Tú fuiste fiel, fuiste leal a tu Padre y fuiste leal a tu pueblo. Habiendo sufrido y habiendo muerto incluso, menospreciando tu vida con tal de que nosotros tuviéramos vida. Pero gracias que resucitaste, que volviste a tu reino, a tu gloria, y que un día volverás. Pero que mientras tanto nos observas y mientras tanto nos socorres a través de tu Santo Espíritu, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Gracias te damos por esta meditación, que encuentre alguna porción de ella, encuentre lugar en más de un corazón y que haya fruto para tu gloria conforme a tu santa voluntad. Bendice a mis hermanos, bendice a los oyentes, los que están en lucha, Señor, socórrelos, fortalécelos, sorpréndelos con tu poder. Una palabra tuya cambia todas las cosas. Yo te ruego por ellos, que se mantengan leales, que se mantengan fieles y que esperen siempre cosas grandes de ti. Que los que están sufriendo puedan entender que tal vez están siendo mensaje para su familia, para que algunos de la familia puedan reaccionar y para que ellos que están sufriendo puedan ser instrumento de reconciliación
para algunos que están en peligro de condenación. Te doy las gracias por esto y por este tiempo que nos has permitido con nuestros hermanos, con nuestra familia y con nuestros simpatizantes. Que tu pueblo sea cada vez más y más, que se llene tu casa. Gracias porque hay espacio para todos. En nombre de Jesucristo, a quien pertenece la gloria por siempre, gracias damos. Amén. Muchas gracias por acompañarnos otra vez. Esperamos que la meditación sea de bendición en alguna de sus partes por lo menos, que usted tenga algún fruto en su corazoncito y si Dios nos permite, la cosa no cambia, pues el miércoles esperamos vernos otra vez. Un abrazo para todos y que Dios nos sorprenda con bendiciones inesperadas. Hasta prontito.